Hola, hola, mi familia. Siempre va a ser un gusto y un privilegio poder dirigirme a todos ustedes. Bueno, en esta ocasión quiero compartirles algunas enseñanzas que están en este libro extraordinario, Reprograma tu mente para el éxito. Y el día de hoy vamos a analizar las emociones reprimidas. Yo sé que todas las personas en el mundo buscan mejorar sus resultados, buscan tener felicidad, buscan ser felices, buscan tener holgura económica, esa libertad financiera que tanto anhelan, por lo cual trabajan, se esfuerzan cada día, trabajando a veces 12, 16 horas, incluso muchos quieren tener paz, quieren disfrutar de un ambiente de armonía, un ambiente de felicidad en su entorno, pero lastimosamente, por más que se esfuerzan, por más que quieren conseguirlo, no lo alcanzan. Y uno de los factores por los cuales no alcanzamos nuestros objetivos es porque en nuestro interior tenemos emociones reprimidas. ¿Y qué es esto de las emociones reprimidas? Para empezar a desarrollar este tema y ampliar un poquito la información, pues yo recuerdo una frase, un proverbio chino que dice, cuando tu boca calla, tu cuerpo habla. Solamente recordemos así, a breves rasgos, cómo era nuestra crianza cuando éramos pequeños. No sé si ustedes recuerdan cuando sus padres o cuando sus figuras de autoridad le dijeron, deja de llorar. ¿Por qué lloras? No llores. O tal vez cuando usted ya estaba entrando a la adolescencia, esos amigos, esas amigas, o tal vez en la adultez incluso, sufrió alguna traición, alguna ruptura, alguna separación y bueno, pues es normal sentir emociones, ¿verdad? Es normal sentirse triste, es normal sentirse deprimidos, pero tal vez alguien le aconsejó, oye, ya deja de llorar. ¿Por qué lloras? No vale la pena llorar por esa persona, no vale la pena que sufras, etcétera, etcétera. Y usted quiso hacerse fuerte y tal vez usted no pasó ese proceso para sacar esa energía, sacar esa emoción de pena, tal vez de rabia, tal vez de depresión. Y bueno, en algún momento usted dijo, ya basta, se secó las lágrimas y usted quiso continuar, pero esa energía o esa emoción se quedó en su interior. Y esto viene, como les decía, ¿verdad? Desde muy pequeños. Cuando somos muy pequeños, tal vez nuestros padres nos regañaban porque mm, ahora que somos padres entendemos que como padres no nos gusta ver llorar a nuestros hijos. No nos gusta que nuestros hijos se quejen, no nos gusta que nuestros hijos lloren y hagan ruido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con eso? Pues, oye, ya calla, deja de llorar, o te doy más duro, o ¿sí? O, bueno, pues tratamos de cortar ese tipo de emociones. También cuando nosotros sentimos rabia, sentimos ira, alguien nos recomendó que pues no es bueno. No es bueno sentir ira porque tal vez nosotros podemos enfermarnos, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de ese punto, debemos entender el valor de las emociones. Si fueran negativas las emociones, pues, ¿ustedes creen que existiría? ¿Existiría? ¿Verdad que no? Las emociones están ahí para ser sentidas, para ser experimentadas. Y eso es lo que nos hace a nosotros seres humanos. En realidad lo que nos conecta con este plano terrenal, con este plano físico, son las emociones. Y gracias a las emociones nosotros podemos amar, nosotros podemos reír, nosotros podemos llorar, nosotros podemos incluso enojarnos. Hay un pasaje bíblico que dice, airaos, pero no pequéis, ¿sí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Fíjense que incluso en la Biblia, ¿verdad? Se nos comenta sobre el airao, sobre el enojarnos. Entonces, si nosotros analizamos, pues las emociones están para ser sentidas, pero no podemos nosotros ser presas de esas emociones. Es decir, no podemos dejarnos controlar de las emociones, a lo que Daniel Goleman hablaba en su libro Inteligencia Emocional sobre ese secuestro emocional. Eso es lo que nosotros no podemos permitir. ¿Y cuándo sucede un secuestro emocional? Cuando nuestras emociones pues son demasiadas, cuando tomamos decisiones también basadas en las emociones. Pero esto parece, ¿verdad? Tranquilo, o parece fácil explicarlo, pero
experimentarlo es totalmente difícil. ¿Por qué? Porque ahí viene el cúmulo de emociones reprimidas que tenemos en nuestro interior. Es como si nosotros nos convirtiéramos en esa olla de presión, ¿verdad? Todos conocen una ollita de presión que está sellada con una tapa hermética y que tienen una válvula pequeña, no sé cómo se llaman en su país, pero que cuando lo que está dentro ya está cocinándose, ¿verdad? Emana y suelta un vapor y ese vapor escapa por esa válvula. Imagínese, supóngase usted que no se puede, que no puede salir ese vapor. Supongamos que la válvula, pues, hace ese escape de la presión. Supongamos que se atasca. Imagínese, se acumula tanta presión adentro de la olla que en algún momento va a explotar, que en algún momento va a estallar y que pues eso sería prácticamente algo desastroso y negativo, ¿verdad? Para nosotros algo similar sucede con esas emociones reprimidas, esas emociones que la hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Cuando usted, por ejemplo, se aguantó las ganas de llorar, pasó por alguna circunstancia triste y usted dijo, bueno, ya no tengo que por qué llorar, eh, y no se desahogó totalmente, entonces tiene una emoción reprimida y creo que todos los seres humanos, de acuerdo a experimentos científicos y bueno, a diferentes análisis de psicólogos, todos los seres humanos tenemos al menos una a cinco emociones reprimidas en nuestro interior. Puede ser la tristeza, como les decía, puede ser tal vez la ira, el enfado, puede ser un resentimiento, puede ser la envidia, sobre todo cuando éramos pequeños. La envidia tal vez que a un hermano le daban más, a otro hermano pues le daban, qué sé yo, le tenían más atención que a uno, ¿verdad? Eso se va generando en nuestro interior, pero como no sabíamos cómo transmutar esa emoción, cómo sacar esa emoción, se quedó ahí, ¿verdad? Esto también suele suceder cuando ya somos adultos y cuando estamos con la pareja, a veces nosotros pues no sabemos conversar, no nos gusta conversar, no nos gusta el diálogo y eso pues prácticamente tiene que ver también con nuestro nivel de crianza, ¿no? Entonces, como no sabemos comunicarnos, pues a veces nosotros, para no buscarnos problemas, lo dejamos pasar, para no caer en discusiones, en pleitos, lo dejamos pasar, algún suceso, alguna situación que nos incomoda, que nos lastima, que nos hiere, pero pues porque la otra persona se sienta bien o para no discutir con la otra persona, nosotros más bien lo dejamos pasar y eso también reprime emociones. ¿Qué es lo que pasa en algún momento, verdad? Es la gota que derrama el vaso, que nuevamente, como esa olla de presión, explotamos. O sea, ya basta, ya no aguanto más, ya no soporto más y, y pues se termina todo, ¿verdad? Es precisamente a causa de esas emociones reprimidas. Entonces, las emociones reprimidas hacen a las personas, pues, unas personas muy cohibidas, introvertidas, ¿sí? Personas con muchísimos faltantes, yo les llamo paralíticos emocionales. Son esas personas incapaces de decir un te quiero, un te amo, son esas personas incapaces, pues, de brindar una caricia, un abrazo, ¿sí? Así que, bueno, ese tipo de emociones hacen que caigamos tal vez en mucho estrés. Imagínense, ¿no? Como esa presión interna de nosotros, con ganas de sacarlo, pero no poder decirlo, por miedo a que dirán, por miedo a cómo reaccione, por miedo a discutir, y nos enferma. Tomando como referencia a ese pasaje que yo les decía, ese proverbio chino, cuando la boca calla, el cuerpo habla. Entonces, cuando usted no habla, cuando usted no suelta lo que tiene dentro, y usted se traga, se traga, se traga, su cuerpo se va a enfermar y su cuerpo va a hablar a través de una enfermedad.
a través del estrés, a través de la gastritis, de las úlceras, de las colitis, del cáncer de colon, a través de dolores, tumores, sí, a través del cáncer, que hoy por hoy pues es la enfermedad que está matando a muchas personas en la actualidad. Puede ser problemas de corazón, puede ser también derrames cerebrales, trombosis, ¿no? Que va llevando a la persona pues al deceso. ¿Y por qué? Se puede preguntar, pues por tener emociones reprimidas. Una persona con emociones reprimidas también tiene esos sentimientos de incomodidad y como no puede expresarlos, cae en esa angustia, cae en esa depresión, ¿sí? Que se lo traga, se lo traga, se lo traga y una persona no quiere salir, quiere pasar solamente en su habitación. Pues aislada del resto. No, no tengo ganas de hacer nada y efectivamente, esas emociones negativas pues van pasando factura a lo largo de los días. Esas personas se van a convertir en farmacodependientes y bueno, pues para qué seguir hablando de lo negativo, ¿verdad? Así que sí se dan cuenta que nosotros debemos salir de ese bucle, salir de esa situación conflictiva, de esa situación, tal vez emocional muy difícil. ¿Y cómo liberar esas emociones atrapadas? Bueno, antes de nada quiero comentarles que pues este libro realmente está asombroso. Hablamos de todo eso, hablamos de los centros energéticos que tenemos repartidos a través de nuestro cuerpo y cómo cada centro energético se va bloqueando, tal vez por el miedo, tal vez por el temor, por la culpa, eh, por esos sentimientos de incomodidad, etcétera, etcétera, y que efectivamente nos llevan a bajar nuestra frecuencia vibratoria y nos hacen distraer, digámoslo desde este punto, nos hacen distraer de nuestro verdadero objetivo. ¿Qué es nuestro verdadero objetivo? Pues ¿por qué se levanta todos los días? ¿Por qué quiere usted salir a trabajar? No es simplemente porque usted quiere conseguir el pan de cada día, no, porque hay un deseo en su interior de querer ser más, de querer crecer, de querer expandirse, de querer evolucionar, ¿sí? Ese es el deseo que tiene su espíritu. ¿No? Su deseo mental puede ser simplemente pues conformarse, ¿no? Conformarse con que tenga yo salud, con que tenga mi familia estable, es lo que más quiero, es lo que más anhelo. Ese es el deseo de la mente, pero hay un deseo más fuerte que el deseo de la mente, que es el de crecer, que es el de evolucionar, que es el de conquistar nuevos territorios, ¿verdad? Expandirse, extenderse a niveles grandes, pero muchas veces la mente puede más que nosotros. En reprograma tu mente para el éxito, pues yo les enseño, ¿verdad?, a entenderse cómo, cómo esas creencias limitantes y cómo esas emociones reprimidas, pues obstaculizan, ¿sí? Nuestro avance, nuestro crecimiento. Así que hoy les voy a dar unos breves tips de cómo poder liberar esas emociones que están reprimidas en nuestro interior, esas emociones atrapadas, esas emociones estancadas en nosotros. Bueno, en primer lugar, yo siempre considero que para el cambio, una persona tiene que ser consciente. El primer paso para el cambio es ser consciente. ¿Y qué es esto de ser consciente? Pues en primer lugar es entender que somos seres humanos, entender que las emociones que aparecen en nuestra vida son para ser sentidas, no para ser reprimidas, no para suprimirlas o no para hacernos los locos, los de la vista gorda, como que aquí no ha pasado nada, no, sienta esas emociones. Si se siente triste, quiere llorar, llore, pero llore, ¿no? Y saque todo, saque ese no saque la amargura, saque ese dolor, saque esa frustración incluso que tiene usted, tal vez por no alcanzar sus metas, tal vez porque siente que su vida no vale nada. Saque, sienta todas esas emociones y sáquelas fuera de usted. Recuerde, cuando su boca calla, su cuerpo habla. Y lo que no queremos es que nuestro cuerpo hable porque, ¿verdad? La cama más cara es la de un hospital, ¿sí? Así que está en usted. Reconozca. Es muy bueno, ¿verdad? No es que yo les recomiende esto, pero si usted tiene la oportunidad de irse a un retiro, de salir
a salir, cambiar sus actividades cotidianas, irse lejos de la montaña o retiros espirituales, ¿verdad? Que pues nos sirven para reflexionar, para hacer conciencia de lo mal que está nuestra vida o de las decisiones que nosotros hemos tomado en el pasado, pues hágalo. Hágalo, o simplemente, pues usted mismo apártese de todo, empiece a analizar perfectamente lo que ha sucedido con su vida. Recuerde, sí, eso también lo llamamos desengramar, ¿vale? Pero claro, el desengramar es algo mucho más profundo que lo enseño solamente a las personas que están en el entrenamiento, a las personas que están en las certificaciones, ¿verdad? Pero recordar, dicen, es volver a vivir y volver a vivir cosas negativas, pues nadie quiere. Nadie quiere volver a esos recuerdos dolorosos, pero sin embargo, a veces es necesario ¿para qué? Para liberar esas emociones que están reprimidas. Y bueno, pues no hay solamente emociones reprimidas, también hay emociones suprimidas. Y estén atentos, por favor, a mi canal, que yo les estaré subiendo constantemente información valiosa para que usted pueda identificar y para que usted pueda trabajar en sí mismo, ¿verdad? Para cambiar, para transformar desde adentro hacia afuera. El mundo se cambia desde adentro hacia afuera. ¿Quiere mejorar sus resultados? Hay que cambiar desde adentro hacia afuera. Todo tiene que ver con su autoestima, su autoconcepto, su autoimagen. Si todo eso está deteriorado, pues los resultados que usted va a tener y todo lo que le va a llegar a su vida, pues será desastroso, ¿ok? Entonces, en primer lugar, entendamos esas emociones atrapadas, esas emociones reprimidas que lo hemos ido acumulando a lo largo de los días están ahí. El primer paso, como les decía, es ser consciente. Identificamos que hay emociones, identificamos también que hay emociones negativas y ahora pues analizamos que esas emociones tienen que salir de ahí y que no hay nada de malo en llorar. A veces hay hasta novelas, creo que yo he escuchado nombres de los hombres también lloran. Sí, ¿verdad? Bueno, no es que yo sea amante de la televisión, no, pero tuve una infancia junto con mis hermanas que recuerdo claramente que nos peleábamos por el televisor, ¿no? Por quién era primero prender el televisor y todo ese tema. Entonces yo veía que a mis hermanas les encantaban las novelas y pues bueno, eh, ahí veía algunos títulos medios agradables que hasta ahora lo recuerdo. Bueno, entonces familia, no se sienta mal al hecho de tal vez sentir esas emociones. Las emociones son para sentirlas. Que si se siente enojado, sienta enojo, pero no permita que esas emociones se apoderen de usted y le lleven a ese secuestro emocional. ¿Cuándo sucede el secuestro emocional? Cuando más puede la emoción que sus propias decisiones. Cuando pues actúa más su cerebro reptiliano, el instinto, ¿sí? Las acciones más que los pensamientos, ¿ok? Entonces, sienta las emociones, pero no tome decisiones cuando esté en esa emoción, ¿ok? Que si siente ira, que si siente rabia, siéntala, pero también sáquela de usted, sáquela de usted. ¿Cómo puede sacar? Tal vez usted puede salir hacia el patio, puede salir, qué sé yo, a la naturaleza y gritar lo más fuerte que sea, ¿no? Gritarlo, sacar de usted esa emoción. Si no puede hacerlo, pues le aconsejo que se consiga un saco, ¿verdad? De esos de boxeador y que saque toda su ira. No tiene esa, no recuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, que no tiene eso, golpea su almohada, golpea su colchón, golpea su cama, pero saque esa ira. Cuando usted ya se sienta cansado, ya, listo, sacó esa emoción negativa. Lo mismo con la tristeza. Llore, llore, si tiene que llorar, llore. Si tiene frustraciones, siéntase mal, pero saque eso. ¿Listo? Muy bien, entonces familia, comprenda que esas emociones están para sentirlas. No son negativas, son emociones pues que nos hacen ser humanos. No se sienta culpable, no se sienta triste, no se sienta que ha bajado su frecuencia vibratoria, sino más bien al contrario, siéntase feliz de que puede usted sacar tal vez años y años de esa
eh, qué sé yo, de esa acumulación de emociones, ¿sí? Saque, porque esto va a ser contraproducente. En algún momento usted se encuentra con, qué sé yo, con su pareja, supongamos, o con alguna persona en la calle, y usted va a sacar toda su rabia, toda su ira, toda su impotencia con personas que son inocentes, ¿verdad? Y ellos no tienen la culpa. Y bueno, pues no es que uno sea culpable, no, nadie tiene la culpa, pero tal vez nosotros, a causa del desconocimiento, no hemos sabido cómo sacar esas emociones y hacernos conscientes de esto. Saque sus emociones. Otro de los tips que les puedo dar es la actividad física. La actividad física es fundamental, pero no solamente es un día, no es solamente es una semana, no es solamente un mes. Esto ya tiene que ser una constante en su vida. Sí, porque pues nuestro cuerpo segrega perdón, elimina todo ese tipo de toxinas a través del sudor. ¿Verdad? Y el mejor ejercicio que usted puede hacer es la caminata a paso ligero. Haga 30, 40 o hasta una hora de caminata rápida, ¿sí? Y se va a dar cuenta cómo usted también, su cuerpo elimina todo tipo de toxinas, ¿sí? Esas emociones reprimidas, recuerden, son energía reprimida que lo eliminamos a través del sudor, ¿sí? Practique respiraciones. La respiración es tan fundamental, la respiración es tan importante en nuestras vidas, ¿sí? Tan solo con el hecho de inhalar lo más profundo que nosotros podemos, estamos llevando vida a nuestro cuerpo. Y cuando exhalamos, exhalamos toda la negatividad, ¿sí? Entonces, si usted hace ese ejercicio de respiración profunda, usted también va a ir eliminando todo ese tipo de emociones reprimidas. Miren, ¿quién diría, no? Que con solo la respiración, pues nosotros podemos incluso alargar nuestros años de vida. ¿Sí? Haga la prueba y después usted me dará la razón. Bueno, mi querida familia, pues hasta aquí con estos tips de reprograma tu mente para el éxito. Sí, como les decía, pues estén atentos porque diariamente estaré subiendo videos que nos sirvan, ¿verdad? Para convertirnos en nuestra mejor versión. Así que bueno, familia, muchísimas gracias por este tiempo y nos vemos dentro de este libro. ¿Sí? Un abrazo para todos.